En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, comienza el relato maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En esta porción de la palabra recordamos lo que celebramos hoy, el evento maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado entró triunfalmente Jesús a Jerusalén y esta mañana de nuevo la noticia sacude la ciudad. Así como se había conmovido hace 8 días, ahora la ciudad se conmueve, y yo no sé si en el Jerusalem Post o en el Jerusalem Notice está apareciendo a 8 columnas, resucitó. Pero hay 2 versiones. Una versión que es la versión de los discípulos. Dios resucitó con su poder a Jesucristo entre los muertos. Pero luego en la versión romana, y la versión romana es: los discípulos robaron el cuerpo de Jesús mientras los guardias dormían. Bueno, hay que felicitar a esos guardias, porque mientras deberían haber estado haciendo su trabajo, dormían. Fíjense que la noticia es no solo de 8 columnas para los mejores periódicos de Jerusalén, sino es una noticia tan interesante que los 4 evangelistas la escriben. Mateo, en el capítulo 28, los primeros 10 versículos comienza hablando de la resurrección de Jesús. Marcos, en el capítulo 16, de igual manera inicia este capítulo hablando de este evento maravilloso. Lucas 24 y Juan capítulo 20 hablan de la resurrección de Jesucristo. Se da un detalle en el capítulo 20 de Juan, en el que encontramos ahí por el versículo 24 al 29, que Tomás no estuvo la primera vez cuando el Señor se apareció a los discípulos. Cuando el Señor vino y se apareció a ellos, no estaba Tomás. Pero 8 días después, el Señor se aparece de nuevo y Tomás dice: bueno, yo necesito certificar que verdaderamente resucitó entre los muertos. Y entonces le pide 2 evidencias a Jesús. Una de ellas es: si puedo meter mi dedo en los agujeros donde los clavos horadaron las manos de Jesús, y si puedo meter mi mano en su costado donde la lanza del soldado romano rompió, voy a creer. Bueno, para Tomás y para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué enseñanza nos trae este evento maravilloso? Bueno, la primera enseñanza que para nosotros y para los discípulos en su oportunidad es que la resurrección de Cristo es un componente esencial en la vida cristiana. Déjenme explicar un poquito. No tenemos fe en Jesucristo solamente porque murió por nosotros.
le amamos, le seguimos, le somos fieles porque resucitó. Si la historia hubiera terminado el día viernes, la derrota sería el centro de una fe inútil, una fe vana. Pero la historia continuó, de tal manera que al viernes de muerte le sigue un sábado de silencio, pero luego viene un domingo de gloria, un domingo de victoria. Y por este domingo de victoria nosotros creemos, nosotros soñamos, nosotros amamos, nosotros nos entusiasmamos y nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo. Todo gira en torno a un hecho. Cristo resucitó. Ese es el centro, ese es el evento, esa es la historia, esa es la noticia hoy. No estamos ante una tumba vacía, en torno a una tumba vacía como una evidencia dudosa, sino estamos ante la presencia innegable de Jesucristo. Sí, la tumba vacía tiene importancia. ¿Por qué? Porque es testimonio. Pero tiene mayor importancia la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda que Él resucitó. La fe se funda en un resucitado que se mostró a muchos, que conmovió a sus seguidores durante los siguientes 40 días hasta su ascensión a los cielos. Así que es componente esencial la resurrección de Jesús en la vida cristiana. Nuestra fe se fundamenta no solamente en un Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero especialmente en un Cristo que resucitó de entre los muertos, que fue resucitado de entre los muertos. ¿Qué otra enseñanza podemos tener nosotros? La segunda enseñanza es que la experiencia de la resurrección de Cristo se convierte en una llave que abre para el cristiano una nueva comprensión de la historia. La historia no será igual. Nunca más la historia del ser humano será igual después de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la resurrección se vuelve el comienzo de una nueva era, una nueva época, un nuevo tiempo, un movimiento bajo el poder del Espíritu Santo que va a dar a luz a la iglesia cristiana. Hay movimiento, hay dinamismo en la resurrección. Cristo el resucitado se aparece y reaparece a los discípulos y ellos están petrificados por el asombro. No lo pueden entender en su totalidad, pero a la vez, cada vez que se aparece, su fe se fortalece, su fe se hace mayor y su esperanza llega a ser una experiencia vital en sus vidas. La iglesia surge a raíz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como una comunidad que vive para testificar de este misterio. Cristo al resucitar rompe las fuerzas que oprimen y libera fuerzas que a su vez se vuelven liberadoras. Y ahí está la iglesia como una parte esencial de la historia del ser humano. Me gusta pensar de la historia del ser humano siempre en los tres tiempos maravillosos, como Dios lo hizo, como el pecado lo hizo y como Jesucristo resucitado lo rehace, lo vuelve a hacer, lo hace de nuevo. Y es en la experiencia maravillosa del poder de Jesucristo que resucitó de entre los muertos. La tercera enseñanza: la resurrección de Cristo permite que Dios, como regalo a los cristianos, nos dé el Espíritu Santo.
Miren qué maravilloso. Una de las bendiciones mayores de la resurrección de Jesucristo y de la ascensión de Cristo es la promesa del Padre, como le llama el mismo Señor Jesús en el libro de los Hechos. La promesa del Padre, que no nos dejaría huérfanos, que enviaría a su Espíritu para que estuviera con nosotros. Es el mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo entre los muertos, el que comisiona a su iglesia para salir y dar las buenas noticias de salvación. La iglesia va a recibir el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La comisión que da el Cristo resucitado a su iglesia es: vayan y hagan discípulos. Un Cristo encerrado es un Cristo agonizante. Cuando es llevado al mundo necesitado, es donde manifiesta su nueva vida, donde manifiesta su resurrección, donde resucita a otros que están muertos en sus delitos y pecados. Es maravilloso saber que el mismo Espíritu de Dios que resucitó de entre los muertos a Jesucristo es el que nos da la fortaleza y la gracia para poder ir y hablar del Cristo resucitado a aquellos que lo necesitan. La iglesia solo existe para Dios cuando existe para el mundo. Tenemos que recordar que solamente tiene futuro cuando se pone en las manos de Dios para dar testimonio de un Cristo que vive y reina para siempre. La iglesia solo tiene esperanza cuando vive el tiempo histórico del hombre, el cronos en griego, y el tiempo misterioso del Creador, el kairos, que es el propósito de Dios para cada vida. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que la iglesia está en el mundo como su conciencia, pero también está en el mundo como su sierva y como su esperanza. La iglesia debe estar cerca de los demás para llorar, para dolernos, para reír con el mundo. Es una comunidad de fe que está en el mundo, le sirve al mundo y está dispuesto a rescatar al mundo de las tinieblas y demostrarle el amor del resucitado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en los próximos días, a encontrar alguna forma, cómo decirle a nuestros amigos que el Cristo en el que nosotros creemos es un Cristo vivo, no es un Cristo muerto. Él está vivo y tiene interés en demostrar su amor en la vida de otros. Si les parece bien, nos ponemos de pie ahí donde usted se encuentra para que le demos gracias a Dios por este domingo maravilloso de resurrección. Padre, muchas gracias, porque no solamente enviaste a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero también, Señor, para mostrar tu poder al levantarlo de entre los muertos. Y ahora, Señor, podemos disfrutar, gozarnos, glorificar tu nombre, porque Jesucristo está a tu diestra, Padre Celestial, intercediendo por nosotros, ayudándonos a nosotros, y está en la tierra a través del Espíritu Santo para guiarnos conforme a su voluntad para vivir la vida cristiana. En tus manos preciosas pongo a cada familia de nuestra iglesia y ruego, Señor, que el Cristo resucitado manifieste su poder y su gracia, protegiéndonos y librándonos de todo peligro
de todo mal y de toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.